Palabra en este tiempo que el Señor nos ha venido hablando. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, tiempos finales, tiempos que en la Biblia se describen en el ambiente profético como las señales del fin del mundo, las señales del fin. Esta profecía ya están cumplidas. Todo lo que está pasando hoy a nivel mundial nos advierte a nosotros que la venida del Señor está cerca, que las profecías bíblicas del final se han cumplido y estamos a puertas de la venida del Señor. El mundo transita ya por lo que se conoce como el principio de dolores de parto. Pero ha pasado algo en este tiempo, y es que a medida que el mundo transita por esta etapa de principio de dolores de parto, la humanidad, el hombre, se ha perdido y se ha alejado de Dios. En este tiempo se han perdido los valores, se ha perdido el respeto por la vida. El hombre, el ser humano, así como en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, se ha olvidado de Dios, se ha alejado de Dios, y el mundo transita ya en esta recta final. Y hay planes diabólicos, planes satánicos del enemigo para destruir tu familia, para destruir a tus hijos, para destruir el núcleo familiar como tal. Por eso en este tiempo el Señor nos está llamando a orar, a clamar por la familia, porque tenemos como iglesia que entender el tiempo que estamos viviendo. El principal blanco, el principal objetivo de Satanás en este tiempo se llama la familia. Destruir la familia. Satanás quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu descendencia, tus nietos, pero quiere acabar el diseño original de Dios que Dios ha dispuesto para la familia. Y eso ya lo estamos viendo en este tiempo, y la iglesia poco a poco ha venido consintiendo que el enemigo juegue con la familia. Pero en este tiempo Dios está levantando guerreros, hombres y mujeres que se levanten a pelear para ir a la batalla espiritual en pro de la defensa de la familia. Estamos viendo todo lo que está pasando a nivel mundial. Hay una alarma en este tiempo en cuanto a lo profético que nos tiene que advertir a nosotros que la venida del Señor está a las puertas. Y hay una iglesia, hay un pueblo que debe ser despertado, hay un pueblo que debe ser alertado de las cosas que están pasando. Lastimosamente, mucho pueblo, mucha iglesia duerme porque estas cosas no se hablan y no se predican. Pero estamos ya viviendo en la recta final. En este tiempo surgió una información de unos animales que estaban girando y dando vueltas: ovejas, gusanos, hormigas, peces, vacas, en diferentes partes del mundo, que duraron más de 14 días girando en círculos estos animales. No hubo un pronunciamiento científico, pero la gente empezó a alarmarse y a angustiarse por esto. Ayer el volcán Mauna Loa, uno de los más grandes del mundo, tenía 38 años de no entrar en actividad. Ayer despertó este volcán, y muchas cosas más que están pasando a nivel mundial. Terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras, la crisis económica que se avecina. Y todo esto al mundo lo afecta, y al ser humano, en vez de acercarlo a Dios, el hombre lo que ha ido es alejándose y olvidándose más de Dios, y todavía introduciéndose más en perversidades, en cosas que a Dios no agradan. Hoy se repite la historia de Noé, cuando Dios decidió acabar al mundo en agua porque había tanta perversidad en el ser humano. Pero Dios halló gracia en Noé, y entonces le dijo: Noé, construye un arca para que salves animales, te salves tú y salves tu familia. Y Noé obedeció a Dios como tú y yo estamos obedeciendo en este tiempo, orando por nuestra familia. Tú y yo estamos obedeciendo la voz de Dios.
Y estamos construyendo esta arca espiritual para meter a los que más podamos meter de nuestra familia. Porque vienen tiempos que son todavía aún complicados. Esto es solo el principio de dolores. Pero hoy, mientras Noé construía el arca, el ser humano seguía en fiestas, en orgías, en perversidades sexuales. Se burlaban de Noé. Igual pasa en este tiempo. Se burlan de la palabra de Dios, se burlan de las cosas de Dios, y el mundo se pierde día tras día en perversidades sexuales, se pierde en homicidios, en brujerías, se pierde en obscenidades, se pierde en perversidades en este tiempo. El hombre, a pesar de que ha escuchado la palabra de Dios, ha endurecido su corazón y se ha alejado de Dios. Se repite la historia de Lot en este tiempo. Por eso el Señor dijo: así como en el tiempo de Lot y Noé, como en los días de Lot y en los días de Noé, así será. Y así lo estamos viviendo en este tiempo. En Sodoma y Gomorra había una depravación sexual terrible. Hombres con hombres, mujer con mujer, abusando de niños. Era una perversidad terrible. Es lo que estamos viendo en este tiempo a nivel mundial. Las cosas que están sucediendo. Pero Dios, por su amor y misericordia, está levantando hombres y mujeres que se levanten a pelear, a guerrear por la familia. Hombres y mujeres que se levanten para defender a la niñez. Hombres y mujeres que se levanten para salvar a su familia. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre y la humanidad, mientras más se aleje de Dios, tú y yo, más acerquémonos a Dios. Noé vivía en medio de una perversidad terrible, al igual que Lot y su familia. Pero ellos hallaron gracia delante de Dios porque hacían lo correcto delante de Dios. Tú y yo tenemos que ser el Noé y el Lot de este tiempo. Orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, hablarles de lo que estamos viviendo. Entonces, revisando un poco la historia, nos damos cuenta que en el 2020 llegó una pandemia y la gente decía que eso era una lección para aprender a ser mejores humanos, y salían publicidad en los medios de comunicación: ahora seremos mejores personas, ahora seremos diferentes. Pero terminó la pandemia y entonces el mundo no fue diferente. El ser humano sacó lo peor de sí. En el 2021 América Latina se llenó de protestas sociales. Por todo el mundo hubo protesta social, la gente protestando. Colombia también vivió ese periodo difícil de protestas en el 2021, donde se armaron grupos que atacaban en las calles, incendiaron las ciudades de Bogotá, Medellín, la costa también, ciudades que fueron incendiadas. Y eso pasó en Chile, pasó en Perú, en Argentina, en Brasil. Gente protesta social por todos lados. En el 2022, ya entrando 2022, se inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora ha traído esto una crisis energética en Europa, sumado los desastres naturales, los volcanes que se han activado, terremotos, el hambre, la crisis. Todo esto que viene pasando nos advierte a nosotros que el principio de dolores que el Señor advirtió es lo que estamos transitando y viviendo en este momento. Pero ante todo esto que está pasando y todo lo que el ser humano ha visto, el ser humano no ha vuelto su corazón a Dios, sino que por el contrario se ha alejado y se ha alejado más y más de Dios. Los gobernantes de la tierra, presidentes, ONU, OTAN y todas estas, el Foro Económico y todas estas entidades gubernamentales, más los presidentes del mundo, se han olvidado de Dios y han hecho leyes que van en contra de Dios, leyes anti Dios. Se aprueba entonces
el aborto, aprueban drogas, aprueban cualquier perversidad sexual, la pedofilia prácticamente que es ya legal en España y otros países de Europa. Todas estas cosas que están pasando, la pornografía que ya la han legalizado en los colegios, incluso colegios infantiles, ya está prácticamente que se puede dar clases de pornografía. ¡Qué terrible todo lo que estamos viviendo! Y estas cosas parecen mentira lo que uno habla, pero ya está pasando. Es increíble ver cómo la sociedad poco a poco ha perdido los valores, cómo la sociedad se ha vuelto una humanidad perversa, alejada de Dios. Pero el Señor en este tiempo nos está llamando a que nos levantemos como guerreros en santidad, guerreros que marquemos la diferencia, guerreros que hallemos gracia delante de Dios para que podamos salvar a nuestra familia, a nuestra descendencia, y que tus hijos no sean perversos como los de la calle, que aunque otros anden en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la pornografía, tus hijos sean diferentes y marquen la diferencia. ¿Por qué? Porque tú les has enseñado a obedecer la palabra de Dios. Tú les has enseñado a obedecer los principios bíblicos de la palabra. Tú les has enseñado cómo debe comportarse un hombre según los estatutos de Dios. Pero lastimosamente en este tiempo la iglesia también ha dormido y ha sido arrastrada por el mundo. Por eso la palabra que leímos en este tiempo, que dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, no te contamines con las cosas que te rodean, sino que tu cuerpo, no está hablando aquí del espíritu, está hablando que tu cuerpo lo presentes, lo preserves para Dios, porque es tu culto a Dios. Entonces hoy la moda es que todos los jóvenes anden con tatuajes, con piercing, y hoy vemos en la iglesia cómo esta moda ha entrado. Artistas cristianos con tatuajes, con aretes, con piercing. Hoy la moda es que todos anden viviendo conforme a este mundo, pero nuestro cuerpo debe ser un culto para Dios, presentar nuestro cuerpo limpio para Dios. Y dice el versículo 2: no se conformen a este mundo. En otra versión dice: no se adapten a este mundo. Y es otro de los graves problemas que como iglesia hemos cometido en este tiempo, que nos hemos adaptado a las reglas que ha impuesto este mundo. Entonces los gobernantes han proliferado y han proclamado leyes anti Dios, y la iglesia se ha adaptado a esas leyes. Los gobernantes decidieron un día sacar a Dios del gobierno, lo hicieron. Sacar a Dios de los colegios, lo hicieron. Sacar a Dios de los congresos, lo hicieron. Sacar a Dios de todas partes. Pero cómo les gusta promover las perversidades sexuales, cómo les gusta promover las drogas, cómo les gusta promover la pornografía, todo aquello que va en contra de Dios. En este tiempo, hermano, tú y yo, como hijos de Dios, como guerreros de Dios, tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Y Dios nos está llamando a orar por la familia. Dios nos está llamando, y la iglesia tiene que despertar y ponerse a trabajar en cuanto a la familia. Porque Satanás está causando estragos en la niñez,
en los jóvenes. Y la iglesia no lo ha entendido. Pero en este tiempo el Señor nos está llamando a que clamemos, a que oremos por los niños. Entonces, número uno, vamos a orar por los niños. Vas a orar por tus hijos. Son el blanco de Satanás. ¿Para qué? Para destruirlos, para acabarlos, y para que tu hijo mañana no sea una persona de bien, sino que ande en las drogas, sino que sea un adicto a la pornografía, sea un pervertido sexual. Para que tu hijo mañana no sea una persona de bien, sino que ande con 1, 2, 3 y 4 mujeres, ande dejando hijos regados por la calle. Para que tu hijo mañana esté en la cárcel. Para eso se promueven estas leyes anti Dios, para corromper al ser humano, para dañar la niñez. Por ahí hemos visto de cómo se han levantado planes diabólicos, planes satánicos, para corromper el corazón de los niños, para corromper a la humanidad aún más. Y entonces en Argentina se hizo una marcha, y en Colombia también, y en otros países, en pro del aborto. Y vimos a esta gente protestando para que se aprobara el aborto. Y lo aprobaron los gobiernos. Incluso ya con un bebé formado a punto de nacer, se puede todavía aprobar y se puede todavía abortar. Qué terrible. Aprueban ideologías de género. ¿Para qué? Para torcer a los niños. Entonces se aprueban que en los colegios, donde todavía hay bebés, niños de 2, 3, 4 y 5 años, ya se enseñen estas cosas. ¿Pero para qué? Para adoctrinarlos, para torcerlos desde pequeño a los niños. Y eso ya está pasando, y la iglesia está durmiendo en cuanto a esto. Y esta lucha no es contra los gobiernos, esta lucha no es contra personas físicas, contra los que promueven esto. Esto es una lucha espiritual. El espíritu del anticristo ya está operando en la tierra, y la iglesia durmió en esto. Hay un espíritu inmundo operando en la tierra, y los gobiernos aprueban y aprueban, y van a pelear contra los gobiernos. Y no es contra los hombres que hay que pelear. La palabra dice que esta guerra es espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la iglesia se metió en política a pelear como políticos, y olvidaron que esto es una guerra espiritual. Hay huestes espirituales de maldad en los congresos, en las presidencias, y por eso aprueban tanta ley anti Dios. Aprueban, legalizan las drogas, y hoy los jóvenes pueden conseguir droga como conseguir un dulce en una tienda. Hace poco vi en una ciudad de aquí de Colombia, en Medellín, cómo estaban haciendo una campaña desde una alcaldía para promover la masturbación, y pegaron carteles. Y bueno, qué perversidad terrible en este tiempo, cómo se estaba promoviendo la masturbación en los colegios. También cómo a los niños le enseñan pornografía. Y lo peor es que esto se ve como normal, y los locos somos nosotros, porque vamos en contra de lo que al mundo le parece normal. Tú y yo somos una contracultura, somos una contracorriente. Mientras el mundo vive y hace leyes anti Dios, tú y yo seguimos los estatutos de la palabra de Dios. Fue lo que hizo Noé, fue lo que hizo Lot. Se mantuvo recto mientras el mundo se estaba corrompiendo. ¿Sabes algo, hermano? Ayer hablamos de llevar la presencia de Dios a la casa. Que la presencia de Dios esté en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Y mantente
recto, tú y tu familia. De eso se trata la palabra cuando dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Porque el mundo está alejado y corrompido, pero tú vas a perseverar en la doctrina de la palabra, en santidad. Aunque para el mundo sea normal hoy tener 4 y 5 mujeres y hacer 3 hijos con cada una, tú te mantienes firme con tu esposa, con tu familia, con tu hogar. Aunque para el mundo hoy sea normal que un niño de 4 o 5 años ya ande fumando y drogado, tomando alcohol, tus hijos andarán en la palabra y en rectitud y no probarán el alcohol ni las drogas. Aunque para el mundo hoy sea normal las orgías, sea normal que haya abusos sexuales, aunque para el mundo sea normal toda esta perversidad, tu familia se va a mantener limpia, pura delante del Señor. Aunque hoy parezca normal, todo lo que estamos viendo no es normal. Por eso la palabra dice: no se adapten a este mundo, no se conformen a este mundo, a tanta perversidad. No te conformes, no te adaptes a este mundo. Por eso es que la palabra dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Es como si tú estuvieses viviendo en otro país. Eres un peregrino y un extranjero, porque nuestra casa no es esta. Aquí estamos en el campo de batalla, en el campo enemigo, pero nuestra morada final es el reino de los cielos. Por eso es que tú y yo no podemos adaptarnos a este mundo. Estamos aquí para guerrear. Somos soldados en el campo de batalla, para pelear por los niños. Hay tanta perversidad, hay tanta maldad, pero tú y yo tenemos que hacerle frente. En aquel tiempo Dios levantó a Noé para traer un mensaje de cambio. La sociedad no cambió. Noé se fue con su familia. En aquel tiempo Lot y su familia eran una sociedad diferente, eran una familia diferente en medio de tanta perversidad. En este tiempo, tu familia y mi familia son los Lot y los Noé en este tiempo. Una familia diferente en medio de tanto caos, en medio de tanta perversidad. Y somos la contracultura, somos la contracorriente. No nos adaptamos a este mundo, no nos adaptamos a las reglas y leyes anti Dios que se ponen en este mundo. Nos adaptamos a los estatutos de Dios, nos adaptamos a los estatutos de la palabra de Dios. Obedecemos la palabra de Dios. Y si hay una ley que va en contra de la palabra, entonces no me adapto a esa ley. Tú y yo, hermano, tenemos que levantarnos en este tiempo a hacer guerra espiritual. Entonces, orar por los niños. Consagra a Dios a tus hijos. Consagra a Dios a tus hijos. Consagra tu familia a Dios. Consagra tu familia a Dios, a tus hijos. Ora por ellos cada mañana. Bendícelos. Enséñales la palabra. Dice la palabra: instruye al niño en la palabra del Señor, en el camino del Señor, y cuando fuere viejo no se va a apartar. El gran problema de este tiempo es que no se está instruyendo a los niños. Se acostumbra a llevarlos a un templo, pero en casa no se está haciendo el trabajo de instruir a los niños. Si tú tienes niños de todavía pequeños, instrúyelos en Dios, instrúyelos. No es solamente llevarlos los fines de semana a un templo, es instruirlos en casa. Es enseñarles la palabra, pero es mostrarles que tú tienes a Dios. Porque si tus hijos ven que tú eres un igual de perverso que la gente de la calle, entonces no esperes que más adelante tú vas a tener un hombre consagrado a Dios. No. Porque si tú lo llevas a un templo
pero en tu casa gritas, alzas la voz, maldices en todo tiempo, tu hijo verá ese ejemplo. Y cuando crezca va a decir, y cuando se aparte va a decir, pero tú nunca tuviste a Dios. Tuviste una religión a lo mejor, pero nunca tuviste a Dios. Por eso es que la iglesia tiene que volver a la palabra. Volver a la palabra. Hay que instruir a los niños en la palabra. Dar ejemplo, dar buen testimonio. Orar, bendecirlos. Hay padres que maldicen a los hijos. No sirves para nada, inútil, inservible. Vas a ser como tu abuelo, un fracasado. Así lo era no sé quién. Y entonces empiezan a maldecir a los hijos. Y a maldecir a los hijos. En vez de tomarlo, corregirlo y enseñarle la palabra de Dios. Hay que bendecir a los hijos. Mire, en la palabra de Dios, Noé maldijo a Can, y de la maldición que Noé lanzó a Can salieron una cantidad de generaciones perversas, torcidas. Pero Jacob trajo bendición a los hijos y bendijo a sus hijos, y hubo bendición para ellos. Cuando tú lanzas bendiciones a tus hijos, los bendices, los estás bendiciendo. Pero cuando los maldices, también los estás atando espiritualmente. Y hay gente que no cree en esto, pero hay maldiciones que los padres lanzan a los hijos. Los atan con palabras. Esas cosas hay que cambiarlas. Hermano, consagra tu familia para Dios. Consagra hoy tu familia para Dios. Que tu familia sea de Dios, tus hijos sean de Dios, tu descendencia sea de Dios. Y en ese tiempo levantémonos para ser algo diferente. Entonces, no te adaptes a este mundo, no te adaptes a todo lo que está pasando. Vive conforme a la palabra del Señor. Vive conforme a la palabra del Señor. Ama a Dios profundamente, sírvele y síguele, y el Señor te dará la victoria a ti y a tu familia. El que persevere hasta el fin será salvo. Y perseverar hasta el fin significa mantenerse firme en Dios, aunque venga todo lo que venga: crisis económica, hambre, destrucción, peste, aunque venga toda clase de perversidad sexual, drogas. Yo no me adapto a esas cosas. Yo vivo conforme a la palabra de Dios. Es tiempo, familia, de volver a Dios. Es tiempo, familia, de volver a la palabra del Señor. Tu casa será casa de oración. Tu casa será casa de Dios. Tus hijos serán hijos de Dios. Pero levántate a hacer guerra espiritual. Levántate a pelear por tu familia. Levántate a pelear por ellos. Y vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar para que el Señor nos mantenga firmes. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo a que nuestra familia sea una familia de Dios. Vamos a orar en este tiempo para que nuestros hijos sean de Dios. Y si usted ahora está con su hijo en su casa, ponga las manos sobre él y conságrelo a Dios. Diga: Padre, hoy consagro a mi hijo a ti. Vamos a orar en este tiempo. Vamos a que el Señor limpie nuestra casa, limpie nuestra vida. Vamos a consagrar a nuestra familia para Dios en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido justo, fiel y verdadero, Padre. Digno de gloria, digno de honra, de alabanza, de adoración, Señor. Oh, Padre, hoy me uno con mis hermanos que se encuentran en Colombia, mis hermanos que se encuentran en América Latina, se encuentran, Padre, en Europa, en Asia, en El Salvador, los hermanos que se encuentran en Australia, se encuentran en Nicaragua, Señor, en México, en Estados Unidos. Padre, nos unimos en oración hoy en defensa de nuestra familia. Padre, son muchos los ataques satánicos
diabólicos, planes perversos que han surgido desde el gobierno, planes perversos que han surgido, Dios, desde las altas esferas gubernamentales para acabar la familia. Pero Padre, estoy decidido que yo y mi casa te serviremos. Señor, aunque el mundo sirva a otros dioses, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi familia te serviremos. Mis hijos serán hijos tuyos, Padre, que te amarán, te servirán, te buscarán día y noche, amarán tu presencia y amarán tu palabra. Oh Padre, glorifícate en este tiempo. Glorifícate, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos que a esta hora clama, que a esta hora se une en este tiempo de oración. Y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo y mi casa te serviremos. Dile: Padre, ven a mi casa, Dios. Oh Padre, reprende toda obra del diablo, toda brujería, hechicería, satanismo, todo lo que se ha levantado en contra de mi familia, hoy queda sin poder y sin autoridad, Padre, porque tú nos das la victoria. Padre, tu presencia llegue ahora a la vida de mis hermanos, a sus familias. Oh, tu gloria, Padre, ahora los envuelva allí donde se encuentran. Tu gloria, Padre, los llene. Oh Señor, trae un despertar en este tiempo en los padres de familia. Trae un despertar en la iglesia. Trae un despertar en este tiempo. Padre, rompe cadenas, rompe ataduras. Señor, rompe aquellas cadenas que, Señor, han sido lanzadas por brujería, hechicería, todo aquello, Dios, que se ha levantado para destruir la familia. Hoy, Padre, por el poder de la unción, queda sin poder y sin autoridad. Hoy nos levantamos, diga: hoy me levanto como un guerrero espiritual. Hoy me levanto como un guerrero espiritual para clamar por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, para clamar, Dios, por mis padres, por mis hermanos, por mis sobrinos, para clamar, Padre, por mis primos. Señor, mi familia será familia de Dios. No andará, Señor, adaptándose a este mundo. Aunque hoy parezca normal el divorcio, parezca normal el abuso sexual, parezca normal la droga, parezca normal la pornografía, la masturbación, parezca normal, Dios, toda perversidad, mi familia será familia que guardará su cuerpo como una ofrenda, como un culto racional a ti, Padre amado. Oh, glorifícate, glorifícate en este tiempo, en cada familia, en cada hermano. Glorifícate en este tiempo, Señor, en cada uno de ellos, y tu presencia los llene, tu presencia los llene, Padre. Vamos, si está con sus hijos allá. Todavía hay algo por qué luchar en el mundo. En la guerra es donde lo das todo. Tu fuerza, agilidad y perseverancia. La victoria llegará solo si estás dispuesto a pelear por tu bendición. Este año 2022, una última batalla nos espera. 30 días de oración, clamor y guerra espiritual por la familia. Te esperamos desde este 22 de noviembre hasta el 30 de diciembre a las 5 de la mañana por el canal de YouTube Myron Acevedo. 30 días de oración por la familia.